Dice esta historia que alguna vez habían dos hombres que estaban encarcelados en la misma cárcel. Y estos dos hombres tenían derecho a una hora donde por turnos ellos podían asomarse por la ventana y ver que estaba afuera. Y la historia dice que uno de ellos, siempre que le daban la oportunidad de mirar por la ventana, él miraba y empezaba a decir: yo lo que veo es barro, suciedad, y así está mi vida, y yo creo que yo jamás voy a salir de aquí. O la historia dice que el otro también miraba cuando le tocaba el turno por la misma ventana, pero miraba al cielo y decía: veo el cielo, veo las aves, veo un mundo maravilloso, y si hay algo allá afuera, yo tengo que salir de aquí. Y cuando uno piensa en esa historia, pensamos exactamente lo mismo: misma cárcel, misma circunstancia, pero visiones totalmente distintas de lo que estaba pasando. Cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra con eso. En Primera de Corintios capítulo 1, vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Dice el versículo 18 de Primera de Corintios capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder ¿de quién? Poder de Dios. Está el apóstol Pablo hablándole a los corintios acerca del mensaje de la cruz. Y yo quiero hoy contarles un poco acerca del significado de la cruz, porque uno a veces no alcanza a entender cuando la Biblia describe ciertas cosas hasta que uno no entiende el contexto. Voy a contarles un poquitico qué es lo que nos cuenta la historia acerca de la cruz. ¿Por qué? Porque para nosotros hoy, diríamos en el mundo occidental, la cruz hoy tiene un simbolismo muy especial. La cruz para nosotros simboliza espiritualidad, la cruz simboliza nobleza, la cruz significa religiosidad. Pero en los tiempos bíblicos eso no era así, en el primer siglo eso no era así. Para las personas del primer siglo y más para los judíos de aquella época no significaba lo mismo que significa hoy el mensaje y el tema de la cruz. En Deuteronomio 21, por ejemplo, dice el 22 y el 23 de Deuteronomio 21: si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Desde el Antiguo Testamento, la cruz, ¿cómo era vista? Como una maldición. Tanto así que decía, no, que no permanezca mucho tiempo, porque y eso es lo que explica por qué a los que crucificaban, si se demoraban en morir, les empezaban a ¿qué? A partir las piernas. Increíble eso, se está demorando, parta de las piernas. Eso era así, ¿no? Era una cosa terrible porque se dice que era tal vez, digamos, una de las cosas más horribles que a alguien le podía pasar. La crucifixión entonces era algo escandaloso. La crucifixión era terrible porque además de eso, a la persona que llevaban, que lo llamaban el reo, lo desnudaban o quedaba muy poca ropa, y la persona, conocemos la historia, era obligada a llevar el madero. ¿Que cuánto se cree que pesaba? Por lo menos por la película La Pasión de Cristo, que le tocó cargar al que hizo la película, pesaba alrededor de 70 kilos. Eso pesaba bastante. Claro, pesaba bastante y era llévelo, y con todo lo que eso significaba, ¿no? La persona, en algunos casos, ¿sabe qué hacían para que la persona no se escapara? Lo encadenaban al madero. Entonces, la persona iba llevando la cruz e iba encadenado.
Cuando ellos morían, ellos eran arrojados a una fosa común y insisto, era algo muy delicado, muy fuerte. Era una práctica brutal, era una práctica cruel. Generalmente la crucifixión estaba destinada para ¿quiénes? Para los criminales más peligrosos. Y de alguna manera servía como un mensaje de advertencia para los que querían hacer otra cosa. Y por eso dice la historia que los primeros creyentes no usaron la cruz como símbolo. Usaban el pescado o la paloma. Porque usar la cruz los asociaba, obvio, con Cristo, pero los asociaba con vergüenza, los asociaban con persecución. Ellos no querían ser vistos de esa manera, ellos no querían mostrar su fe de esa forma. Y entonces, claro, con todo esto que estamos hablando, por eso cuando ellos empiezan a hablar del mensaje de la cruz y de un Jesús crucificado que resucitaba y que en él había que poner la esperanza, si nosotros viajamos a la época y nos situamos en ese momento, no tenía lógica. Creer en alguien que había muerto como el peor de los asesinos, como el peor de los criminales, y que le dijeran a usted, ponga su fe en esa persona cuando había sido sometido al escarnio público y a todo lo que esa persona había experimentado. Por eso era muy difícil. Por eso acabamos de leer lo que el apóstol va a decir, porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz es necedad. Era visto como algo que, como algo necio, algo estúpido, así, literalmente era. Y claro, decían, oye, ¿cómo van a ser de estúpidos los cristianos que van a poner su fe en alguien que es un asesino o que es un delincuente y que si murió de esa forma era porque algo malo tuvo que haber hecho? Entonces, por eso, para muchos, el mensaje de la cruz era un mensaje que no tenía cabida, que no tenía lógica, que no encajaba. Y por eso para los no judíos o judíos era muy difícil creer en la salvación, por todo esto que les acabo de contar. Era muy difícil creer, haga de cuenta que usted le digan, vea, crea en este ladrón que lo van a meter a la silla eléctrica y ponga su fe en él. Le va a decir, pero ¿cómo así? No, claro, hoy nosotros lo exaltamos, lo adoramos, entendemos, porque tenemos todo el cuadro de la historia, pero muchos de ellos no. Entonces, por eso, el primer siglo, por eso, ahora recordemos que quien está escribiendo esto es Pablo, quien lo leímos en estos días en Hechos capítulo 7, no se había convertido al cristianismo y perseguía a los cristianos. Por eso eran así. Porque decían, estos cristianos eran una partida de estúpidos, de torpes, de necios. ¿Cómo van a poner su fe en alguien que es un delincuente, que ha sido sometido al escarnio público y que ha sido sometido a la muerte más terrible? Y entonces eso era lo que sucede. Por eso yo quiero que volvamos a leer 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Dice el versículo 22 de ese mismo texto. Porque en verdad los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A un Jesús crucificado. Para los judíos, ¿qué es? Tropiezo, ofensa. Y para los gentiles o no judíos, ¿qué era? Necedad. Imagínense lo que causaba el mensaje de la cruz. Claro, tontería, literal dice en esa versión. Una locura. ¿Qué dice por acá? Ridícula, claro. Era visto de esa manera, pero por lo que les acabo de contar. Entonces ellos decían, para los judíos era un tropiezo. Ellos decían, no, nosotros queremos señales, sobre todo la señal de que ese que iba a traer salvación los iba a liberar del imperio romano. Y cuando ese que dijo que los iba a liberar va a la cruz, dice, no, pero es que ¿a quién estamos siguiendo? Por eso, para los judíos era un tropiezo. Para los griegos que buscaban ¿qué? Elocuencia.
sabiduría, inteligencia. Ellos cogían y decían, esto no tiene sentido, ¿sí ven? O sea, no tiene sentido que pongamos la fe en alguien que fue a la cruz y que es un Salvador que fue crucificado. ¿Cómo nos va a salvar si fue crucificado? Entonces ellos no entendían. Y por eso el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le dice, obvio, no entienden porque unos buscan una cosa, otros buscan otra cosa. Era una locura creer y adorar a un hombre que había sido condenado como criminal. Era una locura. Lo que hoy para nosotros es que normal, por lo menos para los creyentes. Era una locura, porque si usted combinaba muerte, crimen y vergüenza, pues eso excluía a Jesús de merecer respeto. Eso excluía a Jesús mucho menos de merecer adoración. No, lo que entonces, por eso es que entendemos por qué fue que Pedro quiso que él no fuera a la cruz. ¿Sí? Claro, ahora sí lo entendemos. Claro, cuando Pedro se da cuenta que Jesús va a ir a la cruz, Pedro dice, pero ¿cómo se va a someter a qué? A eso, si eso es una vergüenza, eso es una humillación, eso es lo peor, eso es maldición. Por eso Pedro, que no entiende el propósito de la muerte de Jesús, trata de convencerlo y Jesús que dice, apártate de mí, Satanás. Porque cuando uno lee, uno se da cuenta que los discípulos no entendían ni antes, ni él, ni después. Ellos vinieron a entender cuando Jesús resucitó y les empezó a hablar de que lo que dicen las escrituras de mí, que estaba escrito de mí, que yo tenía que morir, yo tenía que ir a la cruz. Solo hasta ahí como que dicen, ahí como que les empieza a amanecer. Por eso entendemos cuando en Juan 21 Pedro dice, vamos a pescar. Y los demás que dicen, vamos otra vez a pescar. Porque la crucifixión para ellos era el final. Ellos no habían entendido, ellos no habían comprendido exactamente qué era lo que había pasado. Entonces, estamos hablando de la cruz, estamos hablando del significado de la cruz, porque la cruz nos recuerda la resurrección. Y cuando hablamos de eso, entonces hablamos que la cruz significó para muchas cosas. Recordemos que alrededor de la cruz estaban los soldados y los dirigentes. Para los soldados se pelearon las ropas. Para uno de los ladrones, Jesús, en plena circunstancia, él injuria a Jesús y le trata mal a Jesús. Estamos viendo entonces que la cruz y el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje de que Jesús venció, en ese tiempo no calaba. Ellos no entendían, ellos no comprendían. Lo que para hoy usted y para mí puede ser un poco más fácil. Los judíos eran una ofensa, los no judíos eran una estupidez. Pero el apóstol Pablo dice, no. Dice el versículo 24 de 1 Corintios 1:24 más. Para los llamados, tanto judíos como para griegos, ¿Cristo qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí la pregunta que todos nos tenemos que hacer y responder es, ¿qué significa Él para mí hoy? Ese es el punto que hoy nosotros tenemos que volver a revisar. ¿Qué significa el mensaje de la cruz, el mensaje de la esperanza? ¿Qué significa la salvación hoy, después de tantos años? Porque para diferentes grupos significó muchísimas cosas. Mire, yo he aprendido con el paso de los años algo y es el concepto que usted tenga de algo o de alguien, eso define usted la importancia que le da. Repito, el concepto que usted tenga de algo o de alguien, eso define usted cómo se relaciona. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, un buen concepto de Marta, eso define mi trato con ella. Si Hannah de alguna manera tiene un buen concepto de nosotros, pues entonces su relación con nosotros será una relación saludable. Si nos ve de otra manera,
pues su relación con nosotros va a ser caótica. Y eso llevémoslo a muchas áreas de nuestra vida. El concepto que yo tenga de algo o de alguien va a definir mi relación con esa persona. Si el concepto que yo tengo de la cruz, si el concepto que yo tengo de la salvación, si el concepto que yo tengo de Jesús es relevante, es importante, yo siempre priorizaré al Señor Jesús. Si mi concepto es algo ligero, etéreo, como que no muy claro, Él siempre irá en un segundo, tercero, cuarto lugar. En 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 24, estamos viendo cómo Pablo les está presentando el mensaje de la salvación, pero para unos era una cosa, para otros era otra cosa. Para los judíos, ¿qué era? ¿Una qué? Una ofensa, un tropiezo. Para los griegos, ¿qué era? Una ridiculez. No tiene sentido, porque ellos buscaban sabiduría, pero para él era, ellos buscaban, no, aquí no es. Por eso cuando Pablo por allá en Corintios también él empieza a hablar el libro de los Hechos mejor. Él llega y empieza a predicar a los griegos en un sitio llamado el Areópago. Él empieza a predicar, dice que eso está para en Hechos 17. Escuchan a Pablo y dicen, venga, él tiene algo nuevo para hablarnos. Y se reúne la gente y Pablo empieza a hablar y Pablo empieza a decir, bueno, yo veo que ustedes tienen muchos dioses aquí, pero veo un sitio donde dice al Dios no conocido. O sea, había una frase que decía al Dios no conocido y como no lo conocían, ni siquiera le habían hecho una especie de imagen. Pablo muy sabiamente dice, de ese es el que les vengo yo a hablar. De ese que ustedes ni siquiera tienen, de ese les vengo a hablar. Y Pablo empieza, pero cuando Pablo empieza a hablar y toca el tema de la resurrección, ¿qué dicen los dios? No, otro día te vamos a escuchar. Porque creen que Pablo está ¿qué? Pablo está loco. Porque el mensaje de la cruz es eso ahora. Lastimosamente hoy para muchos también. Hoy, en medio de todo, para muchos el mensaje de la salvación sigue siendo algo que no tiene sentido. Lastimosamente hoy sigue pasando en muchas partes. No lo creen. Para muchos el acercarse a Dios, el buscar a Jesús, el conocer de Dios sigue siendo ¿qué? O una necedad o una locura. No, esos que van a buscar a Dios es una partida de bobos. Claro, desocupados, ¿cierto? O una locura. Eso es porque le van a lavar el cerebro. Bueno, le quiero decir que eso pasaba desde el primer siglo. El mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, muchos no lo entienden y muchos hoy todavía no entienden. Usted y yo tenemos el privilegio de entender qué es lo que significa y sobre todo, lo más importante, que entendamos algunas cosas que hizo el mensaje de la cruz y sobre todo la salvación. Segunda de Corintios 5:17 es muy conocido, 17 al 19, cuando dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Quiero contarles rápidamente qué fue lo que hizo la cruz, cuál es el poder transformador de la salvación, del consumado es. Y una de las primeras cosas que hizo el mensaje de la salvación fue transformar mi relación con Dios. El mensaje de la salvación, el mensaje del consumado, de la resurrección, transforma, le da al ser humano la posibilidad de tener una nueva relación con Dios, una relación distinta. ¿Y el mensaje cuál es? Ya no somos enemigos de Dios. Dios no está enojado conmigo. Él quiere acercarse a mí. Y el mensaje de la cruz hace eso. Si uno sigue leyendo en 2 Corintios 5, 17, 18, 19, dice que hemos sido reconciliados. ¿Sí dice? Hemos sido reconciliados. Entonces,
Al contrario de lo que muchos pueden creer, como les pasaba en aquella época, como pasa hoy, el mensaje de la cruz, hacer un alto en la Semana Santa, es para que nosotros comprendamos que ahora tenemos la posibilidad de que tenemos una nueva relación con Él. Eso es lo que hace y eso nosotros no lo podemos perder de vista. Otra de las cosas que hizo y logró Jesús en la cruz es transformar la relación que el ser humano tenía con el pecado. En Romanos capítulo 6, del 6 al 12, dice que el pecado nos controlaba, que el pecado tenía poder sobre nosotros, pero que en Cristo Jesús el pecado ya no tiene poder, porque ahora obviamente somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, lo que muchos consideraban como locura, como necedad, como que no tiene sentido, como que es estúpido, por el contrario, lo que hizo Jesús en la cruz fue cambiar la relación del ser humano con Él. Dos, romper con el poder que tenía el pecado sobre el ser humano. Pero aún más importante, y me encanta lo que dice ahí el versículo 19 de 2 Corintios 5, 19, que dice que ahora nosotros tenemos un ministerio, una labor. ¿Cuál es? Reconciliar. Reconciliar, que lo que quiere decir es, no solamente cambia mi relación con Dios, rompe el poder del pecado, sino que acercarme a Dios sana relaciones. Y eso es importantísimo. Acercarse a Dios. Yo tengo la posibilidad de que relaciones sean sanadas. Yo creo que usted y yo hemos oído y hemos visto cualquier cantidad de testimonios a lo largo de los años. Y es que cuando en una familia está en crisis, una familia está pasando por un momento difícil, pero si por alguna razón uno de ellos empieza a conocer de Dios, no es que los problemas se acaben, pero la atmósfera empieza a cambiar. La atmósfera empieza a ser transformada. Muchos de los que estamos aquí, y yo el primero, recuerdo cómo eran las circunstancias de mi vida antes de conocer de Jesús y cómo era la situación de familia. Y yo recuerdo que si algo para mí fue un cambio de 180 grados, fue haber conocido de Jesús y luego mi familia, o por lo menos con quienes convivía en ese momento. Y eso generó una transformación y si bien es cierto, a veces pasábamos por momentos difíciles, yo siempre recuerdo como si fuera hoy nuestras reuniones de familia, a veces un fin de semana, y compartíamos, y a veces había semanas que era difícil, pero Dios, o tener a Dios nos dio esa fortaleza para seguir adelante. Yo creo que muchos de nosotros los que estamos aquí ha pasado algo similar. Yo no me canso de decir qué hubiese sido de mi vida si Dios no hubiese llegado justo en el momento en que llegó a mi vida, a los 17, 18 años aproximadamente. No sé hacia dónde se hubiese dirigido mi vida, porque Dios empezó a sanar, Dios empezó a obrar en mí, Dios empezó a llevarme a entender que yo tenía que perdonar a mi papá y a ponerme en paz con él. Y yo no me canso de dar gracias que cuando Dios decide llevárselo, nosotros estábamos bien, digamos, estábamos a cuentas, no había nudos entre nosotros. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos comprender. Y yo le pregunto, ¿y a cuánto les ha pasado así en la casa, en la familia? Que uno dice, Dios mío, llegó y gracias a Dios, de pronto no estamos perfectos, de pronto han seguido con cosas, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque conocer a Dios, conocer a Jesús, trae un ministerio, el ministerio de la reconciliación, del perdón. Y empezamos entonces, y Dios empieza ¿qué? A trascender, y uno empieza a sanarse, y uno empieza a soltar cosas que lo han afectado a uno por tanto tiempo. Entonces es extraordinario ver cómo el mensaje de la cruz, el mensaje de la esperanza, el mensaje de la salvación, para algunos significaba muchas cosas, pero Pablo le dice a los corintios, pero para los que hemos creído, para los que
hemos puesto nuestra fe en Él, Cristo es ¿qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Y hemos sido reconciliados. Y ya estamos en Cristo y las cosas viejas pasaron. Y ese es el reto que yo todos los días, porque la mente le gusta a veces, se pone como loca. Y lo quiere llevar a uno a la angustia, a lamentarse, a muchas cosas. Y usted tiene que coger, como dice la Biblia en 1 Corintios 10, coger esos pensamientos y cautivarlos en el nombre de Jesús, y que los pensamientos sean cautivos para que eso no coja ventaja. Entonces estamos viendo algo extraordinario de lo que hace el mensaje de la cruz, la palabra de la esperanza para todos y cada uno de nosotros, transformar. Y la lista podría seguir. Por eso, la reflexión hoy, para que tengamos un tiempo especial, porque también queremos conmemorar con nuestra Santa Cena, es que aunque hoy nuestra sociedad le rinda culto al poder, le rinda culto a la influencia, le rinda culto a la riqueza, y todavía muchos vean las cosas de Dios como algo que no tiene sentido, como algo estúpido, como algo sin sentido, nosotros podamos creer que, por el contrario, el mensaje de la cruz es poder. Tan poder tiene que las tinieblas que tiemblan. Porque el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación. Y es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Porque dicen, unos piden una cosa, otros piden otra. Y llama la atención, ¿sabe algo? Dios no se mueve por encuestas. ¿Y qué quiero decir con esto? Dios dijo, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? No. No, la gente lo que quiere es sabiduría. No, la gente lo que... No, Dios no se movió por encuestas. Dios presentó algo totalmente fuera de las encuestas. Porque las encuestas, ¿qué decían? Los judíos, pero los no gentiles, ¿qué piden? Sabiduría. Hay que presentar algo wow. ¿Y los judíos qué piden? Señales. Y alguien que los quite del imperio romano. Y Dios dice, yo no vivo por encuestas, yo voy a presentar. Claro, un gladiador necesitaban. Yo voy a presentar. El Salvador, ¿sabe cómo va a ser? Va a ser un hombre que va a morir en la cruz. Obvio. No tenía sentido. No, y en Él, si ponen la fe en Él, va a haber salvación. No tenía sentido. Pero nosotros hoy sabemos que tiene mucho sentido. Jesús no quedó en la muerte. En un domingo como hoy que celebramos, Jesús resucitó, se encontró con los discípulos. Yo me imagino ese encuentro cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Había vencido la muerte. La muerte no pudo detenerlo. Y esto, para que nosotros entendamos algo, tenemos un Dios tremendamente poderoso. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que a veces yo creo que a uno le cuesta entender. Tenemos un Dios que está dentro de nosotros, que está con nosotros, que está en mí, que quiere obrar en mi vida. Aunque muchos, como en aquella época, crean que es algo estúpido, que no tiene sentido, que es necedad, que es una ridiculez. Para usted y para mí, que hemos puesto nuestra confianza en Dios, tenemos vida eterna, tenemos salvación. Y todo fue a través de algo muy simple, poner nuestra fe en Él. Lo único que tenemos que hacer. El mensaje de la cruz y la resurrección es eso. No se trata de habilidad, no se trata de sabiduría, se trata de poner nuestra confianza en Él, en arrepentimiento y fe. Y hoy yo quiero que le demos gracias a Dios por eso. El mensaje de hoy es un mensaje muy básico, un mensaje que seguro hemos oído una y otra vez en cada Semana Santa, porque no lo podemos cambiar. Cuando uno lee la Biblia y estamos leyendo en Hechos,
que lo que ellos más presentaban era a un Jesús crucificado. Dice una frase, una historia, que una iglesia tenía en la parte de atrás una especie de, en su jardín, en un título que decía: aquí nosotros predicamos a Jesús crucificado, nosotros predicamos. Dice que el tiempo pasó y de repente la hierba empezó a crecer por la pared y de pronto tapó la parte de crucificado. Y esa iglesia con el tiempo empezó a enseñar: nosotros predicamos a Cristo. Y entonces Cristo quedó limitado un poco al hombre, a un tema moral, un tema de superación, pero la hierba siguió creciendo y tapó crucificado y tapó a Cristo. Y esa iglesia se fue olvidando de eso y un día solamente decía: nosotros predicamos. Entonces se predicaba ¿qué? Cualquier cosa, pero ya no estaba Cristo y mucho menos estaba un Cristo crucificado. La hierba siguió avanzando y la misma iglesia siguió en decadencia y tapó predicamos y solo quedó nosotros. Y esa iglesia entonces empezó solamente a hablar ¿de quién? De ellos, de lo que ellos podían hacer, lo que podían lograr, de motivación y de muchas cosas más. Eso lastimosamente está pasando, porque el mensaje es a un Cristo, pero un Cristo que murió en la cruz y resucitó. Ese mensaje no se puede perder. Señoras y señores, aunque el mundo quiera reducir y quedarse con que solamente hablemos de nosotros, Pablo dijo: esto que yo predico es locura, porque algunos dicen una cosa y nosotros predicamos. Entonces, para uno es una cosa, pero para nosotros es poder de Dios. Que hoy usted salga con la convicción, que muchos sigan pensando A o B o C, usted tenga claro quién es Jesús para usted. Poder de Dios para salvación. Vamos a orar entonces.